Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al primer pase del año 2026. Y si alguno pensaba que por ser enero, por ser verano, iba a calmarse todo un poco, el gobierno dijo, pues no, mis cielos, porque así arrancamos el año con un boletín oficial muy, pero muy cargado, con decisiones que tienen que ver con tu bolsillo, porque cambian las tarifas, con decisiones que tienen que ver con varias cuestiones que venimos charlando acá, pero sobre todo con una modificación de la ley de inteligencia que viene a ponerle el moño a un trabajo que lentamente y sin levantar la perdiz este gobierno viene haciendo desde hace 2 años. El miércoles, mientras vos ponías a enfriar la sidra, el gobierno dio a conocer, se le filtró, no lo sabemos, hoy se publicó en el boletín oficial, un DNU 941/25, es decir, que está en vigencia, se supone, desde las últimas horas del año pasado, que con la excusa de hacer más eficiente el trabajo de la CIDE, básicamente le ponen la última pieza a una arquitectura jurídica que viene construyendo desde el primer día. Y que significa, básicamente, un cambio de régimen en la administración de la fuerza estatal, en todas sus formas, inteligencia, seguridad interior, fuerzas armadas, para dirigirla básicamente con excusas, con subterfugios, contra los habitantes de este país que no acaten de forma pacífica el gobierno anticonstitucional y postdemocrático de Javier Milei. Es una transformación tectónica, es una transformación de fondo que cambia la doctrina de seguridad nacional, que cambia la doctrina de inteligencia, que cambia la doctrina de defensa, más que nunca en los últimos 43 años. No se trata de una reforma administrativa ni de una modernización tecnológica. Básicamente se trata de borrar las barreras que separan esos 3 ámbitos, seguridad, defensa, inteligencia, e instaurar una suerte de estado de excepción permanente para habilitar conductas que, se hicieran o no, estaban prohibidas. Es también una reconfiguración que, entre otras cosas, y esto es central, le abre la puerta al país al modelo de vigilancia masiva que se impone desde Washington y de la mano de las corporaciones de Silicon Valley. Un sistema que cuenta con herramientas tecnológicas que permiten perfilar y controlar a la población en tiempo real. Esto es algo que en Estados Unidos se está usando en las deportaciones masivas de inmigrantes, pero es algo que, por ejemplo, también utilizó Israel en la Franja de Gaza y que ahora legalmente pueden operar a través de la CIDE en la Argentina. Pero les hablaba de una arquitectura financiera y sobre todo legal que se fue construyendo a lo largo de 2 años con fondos. La CIDE es de los pocos elementos que tuvo un aumento real de presupuesto y considerable en estos años, incluso aunque le voltearon una partida en el Congreso. Pero decíamos, esto en realidad viene desde el principio. Ni bien arrancó el gobierno con el protocolo antipiquetes, ¿sí? Una medida inconstitucional orientada a penalizar la protesta social y política. Y vaya si sucedió que durante estos 2 años, aunque hubiera 5 jubilados nada más protestando, le aplicaban el protocolo, los gaseaban, les tiraban agua, se los llevaban presos. El presidente después salía en entrevistas riéndose, ¿no? de los camiones hidrantes, denunciando golpes de Estado y demás. Después, unos meses más tarde de que se publica el protocolo antipiquetes, el gobierno hace la primera reforma que transforma la AFI nuevamente en la CIDE, crea un montón de organismos que ahora ya no existen más a partir de este nuevo decreto, pero que tenían unos logos preciosos y unos buenos presupuestos que seguramente utilizaron durante este año y medio. Pero sobre todo, escondido detrás de esos loguitos y toda la campaña en redes sociales, había un artículo en particular que era la normalización de la utilización de gastos reservados. ¿Se acuerdan? Gastos reservados que el kirchnerismo había eliminado, que Macri volvió a poner, que luego el Frente de Todos había eliminado y que Milei de esta manera vuelve a incorporar como herramienta para la CIDE.
A fines de 2024 se dictó un nuevo reglamento general para el empleo de armas de fuego de las fuerzas de seguridad, resolución 125 de la 2024, del año 2024, que autoriza disparar contra personas que huyen, la doctrina Chocobar, legal, que exime a los agentes a dar la voz de alto y que hasta justifica el uso de fuego letal ante armas de juguete. Digo legal, es una forma de decir. Impulsado desde el Poder Ejecutivo, lo cual no significa que después los policías que hagan esas cosas no terminen rendiendo cuentas ante la justicia, por supuesto. En noviembre del 24 también se modificaron la ley de defensa por decreto, permitiendo la colaboración de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, ciberespacio e inteligencia artificial. Así lo anunciaba en su momento el ministro de Defensa y Cosplay, Luis Petri. Estamos modificando la Ley de Seguridad Interior para permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y puedan realizar operaciones de seguridad interior que permitan devolverle la tranquilidad y permitan devolverle la paz a los rosarinos. En un supuesto muy particular, que es el que hemos visto en los últimos tiempos, que es en el supuesto de terrorismo, que está definido en el Código Penal como todas aquellas acciones y delitos que están destinados a aterrorizar a la población. Y acá vemos por primera vez una herramienta que se volvió común, que es la utilización del terrorismo, del narcotráfico, como excusa para darle a las fuerzas poderes que exceden esos casos. Y no es casualidad que ese anuncio, si ustedes estaban siguiendo esto con una pantalla, Petri estaba parado al lado de Patricia Bullrich, porque el mismo día que se anunciaba que las Fuerzas Armadas podían participar en seguridad interior, se anunciaba el proyecto de ley antimafias. Y que anuncien las dos cosas juntas también es un mensaje. Y también da cuenta de cómo piensa el gobierno la seguridad, la defensa y la inteligencia. No como actividades separadas, obviamente con puntos de contacto, pero separadas, sino como una única actividad que además tiene como blanco principal a la propia población del país y sobre todo a quienes no se atienen a lo que el gobierno decide. Bueno, justamente en marzo de 2025 se aprueba, incluso con votos opositores, esta ley antimafia, una ley que incluye cláusulas que permiten criminalizar la organización política, investigar a todos los miembros de una organización por el delito que cometa cualquiera de ellos, da facultades para declarar mini estados de sitio sin autorización de un juez, que permiten a la policía detener personas, allanar domicilios, intervenir en comunicaciones, insisto, sin autorización judicial previa. Bullrich justamente lo explica cuando anuncia esta ley. ¿Qué significa la ley antimafia? Que el hecho individual no es lo que determina la pena, sino aquellos que participan de una determinada organización, que son parte de esa organización y que son los que cometen distintos tipos de delitos encadenados para el objetivo que tiene esa organización criminal. Bien, cuando uno lee la letra chica de la ley, dentro de esas organizaciones aparecen descripciones que caben perfectamente a organizaciones sociales, a sindicatos y a otro tipo de formas que tiene la ciudadanía, la sociedad, para protestar contra el gobierno. Y vemos de nuevo la utilización del narco y del terrorismo como excusa para endurecer la represión de la disidencia, algo que se replica a nivel regional. Digo, es la misma excusa que está utilizando Donald Trump para intervenir en Venezuela, para atacar incluso dentro del Mar Caribe y dentro del Océano Pacífico, también cosas que tienen que ver con Colombia. Todo se construye alrededor de las mismas ideas y de las mismas premisas. Narcotráfico, terrorismo, oposición social y política, todas bajo el paraguas de estas normas que el gobierno ha venido construyendo para instaurar su régimen. Simultáneamente a la ley antimafia se aprueba también la ley de reiterancia. Y esto es clave, porque si a una persona por ser parte de un grupo se la puede juzgar por el delito que haya hecho otra persona de ese grupo, y además alguien que es detenida 2 veces por el mismo delito
puede quedar en prisión preventiva, no necesitas tener una condena por el primer delito. Si te levantan 2 veces en una marcha y te imputan el delito de que algún infiltrado prendió fuego a un auto, lo que sea, podés quedar preso. Podés quedar con prisión preventiva. Todo forma parte del mismo entramado legal. Cada medida, cada decreto, cada ley, cada cambio en el reglamento tiene que ver con borrar las líneas que separan seguridad nacional, defensa e inteligencia y dirigir todo ese aparato represivo contra la oposición. A mediados del año pasado, después de que se aprobara la ley de mafia y la ley de reiterancia, se modificó por decreto la ley orgánica de la Policía Federal Argentina y los estatutos de las otras fuerzas federales de seguridad. A partir de esas modificaciones, la PFA, por ejemplo, tiene la facultad de demorar personas hasta 10 horas sin orden judicial. Se habilitan requisas personales y de vehículos, también sin orden judicial. Expande las competencias territoriales de la PFA para intervenir en jurisdicciones provinciales y en la Ciudad de Buenos Aires sin autorización de los gobiernos locales. Habilita a la PFA a hacer acciones de inteligencia con acceso a bases de datos públicas, solicitar datos a bases de datos privadas y registrar y calificar personas vinculadas a actividades que la policía debe reprimir. Recordemos que a partir de la ley antimafias la protesta pasa a ser una de esas actividades. Se formaliza también por decreto el ciberpatrullaje de redes sociales. Los cambios en los estatutos de Gendarmería, PCA, Prefectura habilitan actuar para reprimir protestas, sobre todo cortes de ruta. Asimismo, sale otro decreto que habilita a los agentes de fuerzas de seguridad a llevar sus armas reglamentarias fuera de servicio y modifica las reglas de empeñamiento para permitir que disparen en situaciones dudosas. Obviamente que todos, cuando leemos esto, lo asociamos, sin ninguna duda, a lo que pasó con Pablo Grillo, a lo que pasó con Juan Gabriel González y a tantas otras víctimas de la violencia policial, cuyos nombres no recordamos todos los días. Las más altas autoridades de este gobierno son cómplices de cada una de esas muertes, porque todas las decisiones que tomaron fueron señales para darle valor al policía a la hora de apretar el gatillo. Y si no, recuerden estas palabras que decía Milei horas después de que Guerrero le disparara en la cabeza a Pablo Grillo. Casualmente mi eslogan coincidía con alguien que compitió conmigo y que su grandeza permitió que se sumara a este gobierno, que era en materia de seguridad: el que las hace, las paga. Los buenos son los de azul y los hijos de puta que andan con trapos en la cara y rompen autos, queman autos y amenazan a toda la gente porque no quieren perder sus curros, esos son los malos y esos son los que tienen que ir presos y los vamos a meter presos. Vamos a defender a la República, porque no es que vienen contra mí, vienen por ustedes, yo solo estoy en el medio. Así que imaginen que si acelero en las curvas, ahora voy a acelerar mucho más. Imagínense, para los que no lo están viendo, a la izquierda de Milei estaba Patricia Bullrich, a la derecha estaba José Luis Espert. El que las hace las paga. Por otra parte, dice: los buenos son los de azul, los malos son los enmascarados. Todavía no sabemos la identidad de los policías que prendieron fuego un patrullero, los que prendieron fuego el auto de Cadena 3. Digo de los policías porque si no los atraparon hasta ahora es porque claramente fueron infiltrados de Patricia Bullrich, un modus operandi además que viene aplicando desde el año 2016, desde su primera gestión en el Ministerio de Seguridad. Ya la conocemos, la forma en la que se hicieron, ya hay fotos de cómo estos infiltrados trabajaban, etcétera, etcétera, etcétera. Desde ya que la asunción de Presti, un militar al frente del Ministerio de Defensa, profundiza esta lógica de autonomía operativa de las fuerzas, hay que contar también la aprobación por decreto y secreta, obviamente, de un nuevo plan de inteligencia nacional, plan que, si bien es secreto por ley, se filtró hace unos meses, un trabajo de Hugo Alconada y luego de la gente de Revista Crisis, donde muestra que las nuevas órdenes a la CIDE de este gobierno profundizan este camino que venimos relatando,
porque utiliza las amenazas del narcotráfico y del terrorismo para expandir las capacidades de espionaje interno, porque considera explícitamente las campañas de desinformación y la manipulación de la opinión pública como agresiones a la seguridad nacional y por lo tanto a políticos, periodistas, personalidades públicas, influencers, como posibles blancos de la inteligencia. El plan ordena monitorear e identificar a los grupos sociales vulnerables y a cualquier actor no estatal que pueda capitalizar la creciente polarización política para expandir su influencia, es decir, cualquier grupo opositor. El plan, además, desde su primer punto, hace explícito y toma como política de Estado el alineamiento con Estados Unidos e Israel y ordena investigar a actores, hechos, situaciones o circunstancias que impidan, limiten o condicionen ese aislamiento geopolítico. Y en ese contexto, después de cada uno de esos pasos, desde el protocolo antipiquetes, pasando por cada uno de los reglamentos, decretos y leyes que se modificaron, llegó la frutilla del postre, que es el DNU de este 31 de diciembre del 25. Y que, insisto, es más que una reforma. Convierte a la CIDE de un organismo que se dedicaba a recabar información a un organismo con capacidad operativa directa. Básicamente, y no me sorprendería que la inspiración fuera esa, Jack Bauer, ¿vieron? 24, la serie. Bueno, ahora van a hacer un poco eso. Si tienen que meter a una persona a camioneta y llevársela, van a poder. Si tienen que agarrarse a los tiros, van a poder. Todo eso lo dice el decreto, no lo estoy inventando yo. Los espías pasan a tener poderes policiales. Pueden detener personas sin orden judicial. Pueden utilizar legalmente armas de fuego. Al mismo tiempo, todas las acciones de inteligencia se consideran encubiertas, lo cual elimina cualquier capacidad de control y vuelve prácticamente todos los fondos de la CIDE fondos reservados. ¿Para qué se les da esos poderes? Esto es interesante, porque en el comienzo de este decreto introduce un párrafo en la Ley Nacional de Inteligencia, si lo podemos ver juntos, la placa 06, donde básicamente establece que las actividades de ejecución de contrainteligencia, que es el área que más crece en esta nueva estructura, incluye evitar acciones de infiltración, fuga de información clasificada, espionaje, atentados contra el orden constitucional, sabotaje, influencia, injerencia o interferencia de factores externos en detrimento del proceso decisorio de las autoridades constitutivas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, fuga de información clasificada. Eso significa que la CIDE va a poder investigar a los periodistas y a sus fuentes. Pero atentados contra el orden constitucional en un país donde el presidente dice que quienes van a manifestarse frente al Congreso a la Plaza de Mayo están haciendo un golpe de Estado, también implica que la CIDE va a poder infiltrarse en esas manifestaciones. Y como sabemos que ir a esas manifestaciones ahora puede considerarse un delito por la ley antimafias, y que si te agarran 2 veces por un delito, aunque no tengas una condena por el primero, te pueden poner prisión preventiva, bueno, vayan juntando los puntos y viendo qué figura se forma. Pero hay más, porque se crea una comunidad de inteligencia nacional que básicamente sistematiza la utilización de bases de datos civiles del Estado para hacer espionaje interno. Estas bases de datos son clave para los aparatos de vigilancia masiva de los que hablaba más temprano, que construyen perfiles efectivos de todos los ciudadanos. Ya no es que perfilan solamente a los que cometieron un delito. Todos nosotros vamos a pasar a tener una ficha. Y en vivo se va a ir viendo y van a poder ir actualizando por cada cosa que haces en redes sociales, por cada lugar al que te moves con tu auto o donde encuentran tu cara a través de cámaras de reconocimiento facial. No es ciencia ficción, es lo que está pasando y lo está legalizando el gobierno con este decreto. A ver, para que se entienda, el Estado sin control y en condiciones de secretismo absoluto, va a cruzar la información pública, privada y secreta de todos los habitantes del país. Tu ficha en ANSES, tus legajos laborales, tus registros bancarios, los resúmenes de las tarjetas, lo que posteas en las redes sociales. Todo eso va a estar en manos de la CIDE, que además crea una comunidad de información nacional donde cada ministerio, cada secretaría, cada oficina del Estado queda con la obligación de producir inteligencia a pedido de la CIDE. Es decir, que a partir de ahora cada funcionario es un espía en potencia de sus compañeros, de sus empleados, de sus jefes o de las personas o organizaciones con las que debe trabajar para cumplir su tarea. No sé si se entiende. Un empleado del Ministerio de Trabajo que trabaja con los sindicatos, la CIDE puede requerirle que grabe esas conversaciones, por ejemplo, y va a tener que hacerlo.
Es una pesadilla salida de la mente retorcida de un jerarca de la Stasi, la policía secreta de la Alemania comunista. Una policía que llegó a tener cientos de miles de buchones que informaban a las autoridades sobre las vidas de sus amigos, de sus familiares, de sus compañeros, de sus clientes. Les recomiendo a quienes no hayan visto la película La vida de los otros, una película que reproduce la vida paranoica bajo ese tipo de sistemas que es, iba a decir, el sistema que quiere Milei implementar en la Argentina. El sistema Milei está implementando en la Argentina a partir de un decreto que ya corre y está en vigencia a partir de ahora. Probablemente mientras yo haga este editorial, lo que estoy diciendo se incorpore a mi archivo, ya automatizado a través de los servidores de Palantir, o vaya a saber cuál compañía de Silicon Valley. Y para terminar y empezar a charlar y discutir esto con mis compañeros, vuelvo sobre algo que hablamos al principio de esta semana. En el mismo boletín oficial en el cual sale este decreto, se promulga finalmente la ley de inocencia fiscal. Ley que el gobierno estuvo promocionando todo este tiempo diciendo que no puede ser que todos seamos culpables hasta que se demuestre lo contrario y que nuestro dinero no tiene por qué dar explicaciones de dónde salió, excepto que exija o que exista un requerimiento previo, una sospecha previa fundada por parte de la justicia. Bueno, ese privilegio que a partir de hoy, de la promulgación de esta ley de inocencia fiscal, goza el dinero de quienes tienen dinero, el dinero de quienes tienen dinero de sobra, el dinero de quienes tienen dinero en negro de sobra, sin declarar, que pueden introducir al sistema de forma permanente, porque este es un blanqueo permanente, goza de ese privilegio de inocencia, de principio de inocencia, de los que a partir de esta nueva CIDE, vos, yo y cualquiera de los argentinos que laburamos para vivir, ya no tenemos. De eso se trata el año 2026 que nos propone desde su primer día Javier Milei. ¿Qué tal? Buen día, compañeros. ¿Cómo andan? Buen día.